Alabado sea el nombre de Jesús. Yo digo que nosotros somos el dúo dinámico, no porque seamos Batman y Robin, sino porque fluimos en lo apostólico y en lo profético. Lo profético anuncia, rompe, abre, y lo apostólico planta, fundamenta, extiende. Y con eso crecemos de una manera balanceada, de una manera correcta. Estamos aquí no como resultado de la casualidad, porque esto que estamos viendo, Pastor Miguel, no viene de 7 años atrás que te conocemos, cuando fuimos requeridos por el Espíritu Santo para venir y ordenarte como pastor, porque Dios nos dio ese privilegio de ordenar a él y a Estelita como pastores en un lugar muy pequeñito. Ahí salió en las fotos, creo que fue el primer lugar o el segundo después de la casa, ¿no? Segundo después de la casa, y ahí estuvimos. Y el hecho de que ahora el apóstol Aníbal esté aquí, a mí me abre la mente a un significado de transición profética generacional, porque el padre ministerial del apóstol Aníbal es mi primo hermano. Crecimos juntos en el evangelio, respetándonos, amándonos mucho hasta el día de hoy, y Dios nos llevó a cada uno por su unción a través del mismo pastor. El mismo pastor tuvimos los dos, y el mismo pastor nos activó. Con ese pastor yo me quedé 50 años. Desde que tenía 13, 14, me quedé con él, escuchando la palabra, lo seguí, lo amé, lo respeté, y exactamente a los 50 años de estar con él, el Señor decidió llevárselo. Pero yo había tomado la esencia del Espíritu que Dios había puesto en él. Y creo que Dios va a traer una esencia generacional que no se remonta a su servidor, que no se remonta al pastor Aníbal, que no se remonta al profeta Byron, sino que viene de otras generaciones anteriores que vinieron plantando semillas a través del tiempo, que nos han venido transformando, que nos han venido cambiando, que nos han venido enseñando. Por eso es que hoy podemos tener una mayor calidad de madurez, porque hemos aprendido de generaciones y ahora recibimos lo que es de Dios para este tiempo. Pero tenemos una unción generacional que nos ha sido impartida para que nuestro ministerio se amplíe cada vez más. Cada vez que nos exponemos a una unción, se amplía el poder de la transformación. Se activa la unción que Dios te dio a ti. Se mueve el Espíritu Santo para empezar a moverse de una manera más puntual, porque necesitamos en este tiempo ser asertivos. No tenemos tiempo para perder. Tenemos que ser precisos y tenemos que ser intencionales, porque como decía el pastor Floyd, nada va a suceder si nosotros no lo decidimos. Está en el poder de nuestra decisión lo que nosotros vamos a ir y lo que nosotros vamos a tomar. Dios en su herencia ya nos lo dio todo. Ahora ya no tenemos que pedir. Yo no le pido a Dios nada. Lo único que digo es: abre mis ojos para ver lo que ya me diste. Porque yo creo que en Él estamos completos. Porque las promesas de Él son en el sí y en el amén, por medio de nosotros. Y hay una serie de pasajes que hablan de eso. Es a través de ti, es a través de mí que Dios quiere transformar la sociedad. Porque no venimos aquí a transformar una congregación o a que Dios transforme una congregación, sino queremos que Dios transforme una cultura. Queremos que Dios transforme una nación. Queremos que Dios transforme una sociedad. Y eso va a pasar. Lo vamos a ver si Dios nos da la vida, porque Cristo no puede venir, aunque creo que viene pronto, pero no puede venir hasta que la iglesia llegue al punto de madurez. ¿Por qué empiezo diciendo esto? Porque el Espíritu Santo me habló esta mañana y me dijo: transformación te lleva a la transfiguración. Transformación te lleva a la transfiguración.
transformación es cambio de forma, pero transfiguración es manifestación de lo interno. Cuando Jesús se transfiguró delante de sus discípulos allá en el monte, cuando apareció Moisés y Elías, y ahí estaban Pedro, Jacobo y Juan, ellos estaban anodados, ellos no tenían un entendimiento de lo que estaba pasando, pero lo que ellos no entendían en aquel tiempo, ahora nosotros lo entendemos porque podemos vivirlo. El Señor estaba dando una muestra de lo que Él quería que fuera su cuerpo, la iglesia. Una iglesia transfigurada, una iglesia que viene a manifestar una teofanía, una manifestación de Dios en tu vida. Eso es una teofanía, una aparición de Dios. Y nosotros nos vamos a convertir, claro, jamás seremos dioses porque Dios es uno y como Él no hay otro. Pero estamos permeados de su divinidad. Estamos permeados de su eternidad y solamente con esas dos cosas tenemos un poder más que suficiente para poder hacer lo que Dios nos mandó a hacer cuando lo alcanzamos a comprender. Jesús se transfiguró delante de sus discípulos. Ahora, ¿delante de quién quiere Dios que nosotros nos transfiguremos? Dios quiere que nos transfiguremos delante de la sociedad, porque lo más cerca que van a ver muchas personas a Dios es lo que tú muestras de Él. La labor de la iglesia es mostrar a Dios en la tierra a través de la fe, a través de las obras, a través de la honra a los ministros. Estoy tomando un poquito de cada uno de los que ya predicaron. Voy ahorita con la pastora Ana, honrando, obedeciendo. Y luego viene el pastor Floyd a abrirnos los ojos a través de la vida de Ruth para ver que somos gente de propósito. Que aunque ante los ojos de los hombres no seamos, ante los ojos de Dios sí somos. Ante los ojos de Dios tú eres el indicado. Cuando Dios dice te voy a usar, tú no empieces a mirar para todos lados, sino di Señor gracias porque ese soy yo. Te voy a usar, dice Dios. ¿Y tú qué dices? Gracias Señor porque ese soy yo. Abrázalo, tómalo. Cada palabra que se suelte, absórbela. ¿Sabes por qué? Porque transformación de vida nos lleva a la transfiguración. Transfiguración quiere decir manifestación, que viene del griego empanizdo, que puede ser traducido como transformación o como transfiguración. Pero es dos etapas diferentes, porque la transformación es interna, pero la transfiguración es externa. Transformación es cambio de forma, transfiguración es cambio de figura. Así de sencillo, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué estamos siendo transformados? Para que seamos transfigurados. Para que cuando salgamos a la calle, tal vez no vamos a tener una aureola, ni nos van a salir alas de ángel, pero cada vez que abramos la boca, van a salir saetas que son palabras de vida, que van a atravesar los corazones y que harán que toda rodilla se doble delante de Él y que toda lengua confiese en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra que Jesús es el Señor. Mucha gente está preocupada por lo que pasa en el mundo, por lo que está pasando en América. Están asustados. Libérese del susto y del miedo, porque eso es parte de la transformación. Como decía la pastora Ana, creo fue, si Dios te trajo, nadie te saca. Si Dios te puso, nadie te quita. Hace 34 años yo oí la voz de Dios que me dijo, vete a Carrollton, Texas. Yo no sabía ni dónde quedaba esa ciudad. Y un día manejando por el Interestatal 35, sin yo saberlo, iba pasando por Carrollton, Texas,
Y el Espíritu Santo me habló y me dijo: aquí te quiero. Aquí. Sí, y más adelante, en un depósito de agua, leí Carrollton. Como dice en México, me cayó el 20. Eso se refiere a los teléfonos de moneda antiguos que eran de 20 centavos. Y cuando tú ponías la moneda caía y la línea se abría. Si no ponías moneda, no se abría. Entonces te tiene que caer el 20 de Dios para que te abras. Y por eso estamos aquí, para recibir ese entendimiento, para recibir ese conocimiento. Pero la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con él? Are you listening well, brother? Yeah, okay. Everybody's in English is listening well. I just want to make sure everybody understand. I'm sorry, Portuguese, I cannot say nothing. Voy a empezar a hablar en otras lenguas. A ver qué nos sale. Bendito sea el nombre del Señor. Pero escribí esto y va a aparecer ahora en pantalla, donde dice que el contexto bíblico, o en el contexto bíblico, la transformación es un cambio interno profundo, completo, que afecta el carácter del creyente, el carácter del cristiano, afecta sus creencias, afecta su comportamiento, llevándolo a manifestar la imagen de Cristo, porque se asemeja, se parece a Él. De tal manera que de nosotros no tenemos mucho que enseñar, pero de Cristo tenemos mucho que dar. Por eso es que en la unción que Dios te dio, cual sea que quiera, porque en el reino de Dios no hay servicio pequeño ni grande, porque ante los ojos de Dios todo servicio lleno de amor es aceptable. Estoy completamente de acuerdo con lo que decía el pastor Floyd. ¿De qué sirve que sirvamos si no tenemos amor? Pablo lo dijo de otra manera: si no tengo amor, aunque dé todos mis bienes, aunque dé de comer a los pobres, soy como un platillo que resuena, como un címbalo que truena. Nada más hace bulla, pero no transmite nada. Es por eso que nosotros todo lo que hacemos en el reino lo debemos hacer con el amor y el anhelo de la transformación. Cuando yo tenía algunos meses de convertido al Señor, yo conocí al Señor hace 62 años. Yo creo que todavía yo ni nacía. Y Dios me habló a través de mi primo, el profeta Byron. Me invitaron a predicar en una reunión familiar, no, a dirigir la alabanza en una reunión familiar, donde predicaba mi primo, el profeta. Canté, dirigí, y él me miraba, y me miraba, y me miraba, y solo le di el micrófono y me dice: así te dice el Señor. Porque él así profetiza, ¿no es cierto? Y me dijo: muy pronto, muy pronto, muy pronto. Me lo repitió como 3 veces: voy a hacer esto, voy a hacer aquello. No entro en detalles porque sería muy largo, pero ese muy pronto se cumplió 30 años después. Porque recuérdese que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces alguien oyó eso y le dijo al Señor: ¿eso también funciona con el dinero? Y entonces le dice: Señor, como para ti $1 es lo mismo que $1.000.000, dame $1.000.000. Y el Señor le dijo: espérame un minuto. Ríase, ríase, ríase. Cuando usted se ríe, empieza a generar endorfinas, las hormonas de la felicidad.
Y entonces usted se relaja, se distiende y su cerebro se dispone a atender con mayor atención. Por eso tenemos que aprender a usar los trucos de la ciencia. No solamente que el Espíritu lo haga, sino que también el conocimiento que Dios nos dio nos ayude para que se abran los corazones. De tal manera, mis amados hermanos, que imaginemos nosotros una iglesia, el cuerpo de Cristo, transfigurándose por toda la tierra. Es ahí donde se va a cumplir la palabra que dice: y todo ojo le verá. Lo van a ver a través de nosotros. Y muchas veces nosotros decimos: oh, la segunda venida, después que baje del cielo. Bueno, si bajas del cielo es porque ya estuviste muerto. Sí, porque los que se mueren se van al cielo, ¿sí o no? Pero no se van a quedar ahí. La Biblia dice que van a venir y van a resucitar. ¿Y cómo van a resucitar? Transfigurados, a ocupar lugares de privilegio. Entonces nosotros somos un símbolo profético en la transformación para mostrar la transfiguración. Es de más que todo lo externo lo tengamos bonito, precioso. Me gusta cómo ha quedado esta remodelación. Felicitaciones por la excelencia. Me gusta cada detalle, cómo han ido haciendo las cosas. Pero si no estuviera la transfiguración de Dios en nosotros, de nada nos serviría todo esto. Si el Espíritu Santo no estuviera aquí, no sería más que un salón de conferencias donde se podría hablar de cualquier cosa. Pero el Espíritu Santo está aquí no porque el lugar está bonito, sino porque está en ti. Porque tú eres el templo del Espíritu Santo. El lugar de habitación del Espíritu eres tú. Y es ahí donde empieza la transformación, en el ser interno. Fíjese que este proceso de la transformación no es meramente un cambio superficial. Si eso no es una renovación interna inmediata que se empieza a producir por el Espíritu Santo a través de la influencia de la palabra de Dios, que renueva nuestra naturaleza vieja y la rehace y la convierte en una nueva. Por eso dijo Pablo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Tú estás en Cristo? ¿O solo Cristo está en ti? Porque una cosa es que Cristo está en ti y otra cosa es que tú estés en Cristo. Pongamos atención a la gramática de la Biblia, porque hay mucha gente en las iglesias que Cristo está en su corazón, pero ellos no están en Cristo. ¿Por qué? Porque se quedaron en la primera etapa, el perdón de sus pecados. Como ya sé que no hay condenación, que viva la vida. Ya sé que no hay infierno para mí, que viva la vida. Oh, pero ¿sabe una cosa? En el libro de Apocalipsis la Biblia dice que cuando partamos de este mundo, lo único que nos vamos a llevar son nuestras obras. Lo que tú haces transformado y transfigurado es lo único que te vas a llevar, porque es lo único que va a entrar en la presencia de Dios. Todo lo terreno se va a quedar. Pero si no te renuevas por el poder del Espíritu Santo, esa vieja naturaleza pecaminosa te va a gobernar de por vida, aunque asistas a todos los servicios de la iglesia. Porque hay mucha gente, y aquí va mi segunda nota, algo que escribí, ahí va a aparecer en pantalla. Porque la puerta de ingreso para la transformación es la salvación. Del griego soteria o sotería, que eso significa varias cosas, además de perdón de pecados. Está antes de esa, sí, ahí está bien. Y entonces, ese perdón de nuestros pecados es la apertura
para entrar bajo la protección del Altísimo mediante la recuperación de la comunión con Él, que se perdió en el huerto del Edén. El hombre no moría ni física ni espiritualmente en el huerto del Edén. Dios le dio acceso a todos los árboles. Únicamente le dijo: el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él. ¿Por qué? Porque Adán era inocente, pero no era maduro. Por eso Dios descendía todas las tardes a hablar con él en el huerto, porque es la palabra y la práctica de la misma la que nos va a hacer madurar. No te conformes con que ya te perdonaron los pecados. ¿Sabes por qué? Porque para eso tú no hiciste nada. Porque la fe es un espíritu que viene de Dios. Y un día, como dice el libro de Romanos, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios que predicamos es escuchada, y esa palabra crea fe. Y cuando hacemos la invitación, alguien quiere recibir a Cristo, la gente dice: yo quiero, yo quiero, yo quiero. ¿Por qué? Porque se le descorre el velo, que necesita tener una comunión con Dios, que ha tenido religión, que ha tenido tradición, que ha tenido costumbres, pero no ha aprendido a tener comunión con Dios. Porque lo que nosotros predicamos es relación, comunión con Dios, no religión. No predicamos una estructura, predicamos una vida, un espíritu, una visión, la obra de Dios en nosotros. Eso pasa cuando hablamos la palabra de Dios en nuestra boca. El Señor perdona, porque dice Romanos 19, ahí está en pantalla: si confesares con tu boca, diga confesares. Cuidado con lo que confesas, cuidado con lo que hablas, cuidado con lo que dices. Tenemos que reeducar nuestro vocabulario. Cuando yo estaba joven, way back, ahora estoy más joven. Mi esposa, cuando yo era muchacho, me decía el hermano Campana, porque tan galán, tan galán, tan galán. Y ahora me dice que soy su oso, porque entre más viejo, más hermoso. Alabado sea el nombre del Señor Jesús para siempre. Pero lo que somos tiene que ver con lo que confesamos, y lo que confesamos tiene que ver con lo que comemos. Dijo alguien: si agarras un plátano o una banana y la tiras en el suelo y la aplastas, ¿qué va a salir? Banana. Mi esposa creo que lo dijo, banana. Porque cuando hay presión, sale lo que tú eres. Cuando las cosas se ponen difíciles, estás cruzando el Niágara en bicicleta con las llantas ponchadas y un fulano sobre los hombros, y tienes miedo a las alturas. En otras palabras, estás tronado. Ahí es donde se ve quién eres. Ahí es donde se manifiesta quién eres, de qué estás hecho. Nosotros hemos pasado las 1001 pruebas. 47 años de predicar el evangelio. Se dice fácil, pero son muchos años. Es toda una vida. Y hemos salido de una para caer a la otra. Así ha pasado. Y ahora decimos, cuando viene otra, decimos: Señor, gracias por una más. Porque ya aprendimos que eso nos hace crecer, nos hace asumir responsabilidad, nos hace enfrentar la realidad contra la palabra de Dios, confrontar la realidad contra la palabra de Dios. Porque yo no soy las circunstancias que me están sucediendo, yo soy lo que la Biblia dice que soy. Siempre, antes de predicar, hacemos esto en la iglesia y le decimos a la gente: agarre su Biblia.
levántela y diga: esta es mi Biblia. Y yo soy lo que ella dice que soy. Yo tengo lo que ella dice que tengo. Yo puedo hacer lo que ella dice que puedo hacer. Ella revela mi realidad y eso no es negociable. Así es que aunque estés en el monte de los olivos, siendo prensado para que te salga lo que tienes dentro, tú mírate como Dios te ve. Pero ¿cómo te vas a ver como Dios te ve si no conoces para qué Él te llamó? Juan dice que Jesús es la luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Alumbrar. El salmista lo dijo de otra manera: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Oh, la palabra te hace ver tu presente, pero también te hace ver tu mañana. Y cuando tu presente está lleno de la obediencia a Dios en su palabra, te estás transformando y estás viviendo tu futuro, porque ya lo estás viendo. Porque una de las capacidades del visionario es ver a dónde quiere llegar. Es tener metas de qué quiere hacer con su vida. Yo aprendí a planificar la vida, porque la vida hay que administrarla. Soy un pastor muy sabio por 50 años, el único pastor en toda mi vida. Y ahora, ¿quién me pastorea? Dice. Tengo muchos amigos ministros, como el apóstol Aníbal, mi primo Byron, con los cuales conectamos, hablamos, platicamos, nos consolamos. Porque no le podemos abrir el corazón a cualquiera. ¿No es cierto? Usted no le va a ir a abrir el corazón al recién convertido, porque va a decir: si eso le pasa al pastor, ¿qué me va a pasar a mí que estoy entrando? Entonces, en vez de transformación, va a haber una deformación. Y eso es lo que muchas personas tienen. Se deformaron por las decisiones que hicieron. Se salieron del camino que Dios los traía. Como mi esposa le pedía perdón al hermano Ferdi, porque él estuvo muchos años con nosotros y de repente tuvo sus razones para retirarse. En fin, nos dolió porque los amamos. Hasta el día de hoy los miramos y nos brota el amor por ellos. No nos brota el molestia, el rechazo. ¿Sabe por qué? Porque ya entendimos que cada quien es responsable de su vida y que cada quien traza su propio destino, y que las almas no son nuestras, sino son de Jesús. Entonces yo le decía a mi esposa: a Pablo se le reveló el Señor, lo metieron a Damasco, ahí empezó su transformación, en la revelación, en la salvación. Pero lo metieron a Damasco y Dios envió a Ananías. Esa sola vez se habla de Ananías. Y le dije: el Señor que se te apareció en el camino a Damasco, ese tenía algo de profeta. Me ha enviado para que abras los ojos, porque Él ha decidido enviarte a los gentiles para que abras sus ojos. Primero le dijo: abre los tuyos para poder abrir los de otros. Hay gente que tiene los ojos cerrados y le quiere abrir los ojos al otro. El Señor dijo: un ciego que guía a otro ciego, los dos caerán en el mismo hoyo. Así es que fíjate a quién sigues. Oí la recomendación: pégate a tus pastores, los que son de aquí de casa. Yo siempre lo he dicho toda la vida. Muchos de ustedes me lo han oído decir: no te muevas a menos que Dios te promocione a una dimensión superior. Si no hay una promoción, Dios no está ahí. Son tus sentimientos. Porque Dios siempre nos lleva a algo mayor para crecer. A veces duele, pero cuando pasamos el proceso y vimos que crecimos, entonces hubo una transformación. ¿Sabe por qué? Porque ya dejamos la confesión de que Jesucristo perdona mis pecados y empezamos con la confesión con que Cristo guía y renueva mi vida para que yo me convierta como Él. Porque la meta del Señor, Romanos 8 lo dice claramente, apóstol Aníbal.
Yo no sé por qué a veces nos dando vueltas al asunto y dijeran en una parte de México nos embolatamos. Que en México uno oye varios idiomas, ¿no es cierto, pastora Anita? Norte, sur, este y oeste y centro, diferentes cosas para decir la misma cosa, diferentes palabras. La primera vez que llevé a mis hijos a México, el que ahora tiene 34, en cuanto pasamos a México, empecé a usar los modismos mexicanos del norte. Y mi hijo me dijo: papi, hablas inglés, hablas español y hablas mexicano. Transformación. Ahora tenemos que comprender. Póngame la siguiente nota. Tenemos que comprender que tenemos una nueva naturaleza. No es una mejora de lo anterior. Es algo que no teníamos. Es algo que Dios insufló dentro de nosotros. Él insufló, Él se metió en nosotros. El salmista decía, qué lindo es, apóstol Aníbal, decía: los cielos de los cielos no pueden contener tu gloria. Pero Jesús dijo: la gloria que tú me diste, yo se la doy a estos y a los que han de creer por la palabra de estos. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? ¿Sabe qué cambió? Que Dios nos dio su eternidad. Porque lo único que contiene la gloria de Dios es su misma eternidad. Así es que usted ya es eterno. Por eso tiene acceso a la gloria. Ya el velo se abrió. Ya no hay un velo entre el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Ya no hay un velo en el atrio de las mujeres, en el atrio de los gentiles, en el atrio de los hombres, en el atrio de los sacerdotes. No, ahora en Cristo no hay esclavo ni libre, ni judío ni gentil, ni varón ni mujer, sino todos somos uno en Cristo. Y todos contenemos esa gloria. Algunos somos capilla, otros son templos y otros son catedrales. Pero el Espíritu Santo llena de gloria a todos, porque para todos tiene. Pero tienes que comprender lo que dice Romanos 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, habiendo oído, me va a abrir la comprensión del entendimiento. Por eso Pablo decía: oro para que los ojos de vuestro entendimiento sean abiertos. Entonces, habiendo oído, lo mismo que predicaba la pastora Ana en Tesalonicenses, habiendo recibido, habiendo oído, habiendo recibido y habiendo abrazado. Eso es lo que produce un cambio. Cuando viene una verdad de reino que choca con algún hábito o costumbre que tú tienes, tú te tienes que quebrar, porque la verdad del reino va a prevalecer. Porque tú eres de un vaso de barro y la palabra de Dios es una espada de dos filos. Quebrémonos ante ella. Si Dios dice algo, hagámoslo. Estoy seguro que más de alguno esta mañana, no aquí sino los que estaban en línea, dijeron: ya están otra vez pidiendo dinero para los pastores. Si vieran los carrazos que tienen. Todos los carros que él mira que yo tengo, después veo que los tiene. ¿O no es cierto? Uno así quiero yo. Y yo pienso: pero este es mío, compadre. Y Dios le da el suyo. Porque Dios tiene para todos. E impartimos lo que somos, no lo que tenemos. Entonces, dice ahí: habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la
promesa, que es las arras, que es el adelanto de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Cuál es esa posición adquirida? Tu posición de hijo de Dios. Eso fue lo que vino a revelar Jesús. Antes una nación era hija de Dios. Jesús vino a decir que Dios es el padre del individuo. Por eso un par de veces cuando él dijo soy hijo de Dios, lo quisieron apedrear, porque él hablaba las palabras del Padre y porque él hacía lo que veía hacer al Padre. Si te apedrean por eso, que te apedreen. Si te meten a la cárcel por eso, que te metan. Pero no me digas que si por sinvergüenza terminas en el bote, decimos allá en Centroamérica, en la cárcel, hiciste algo incorrecto, no digas, es que Dios me mandó a predicar. Pamplinas. Tú te metiste en problemas, tú responde. Dios va a tener misericordia. Pero hermano, ¿cuál es la posición adquirida? La salvación que nos hace hijos de Dios. Ese sello nos hizo sus hijos. Oh, gloria a Dios. Me dan ganas de empezar a hablar en otras lenguas. El libro a los Efesios en el capítulo 1 y en el verso 13. No sé si lo puse por ahí más adelante o no, pero dice, habiendo oído y habiendo creído la palabra del evangelio de nuestra salvación, fuisteis sellados. Ahí anda la gente, que le van a poner el sello del anticristo. Si yo tengo el sello de Cristo, no me cabe ningún otro sello, porque el sello de Cristo lo llena todo. Que te van a poner en la frente, en la mano. Ya ponen microchips hoy en día. Y si hay oportunidad me lo pongo para evitar andar cargando cartera. Y no va a ser el anticristo, porque para empezar ese fulano ni existe ni existirá, porque es un espíritu. ¿Perdón? Sí, están buscando en el hombre cuando es un espíritu. Que el Papa es el hombre. Y ese es el ejemplo, nos lo dio Lutero. Porque Lutero decía que Papa León X era el anticristo. Y por eso entonces la Iglesia Católica, a través de un cura franciscano, mandó a escribir la Contrarreforma Protestante, que son todas las notas de pie que aparecen en la Biblia anotada de Cyrus Scofield, el teólogo americano. Y él fue el que metió esa doctrina de la Iglesia Católica a la Iglesia Evangélica. Y eso es lo que muchos creen. Nada más te dejo para que te pongas a estudiar, para que te metas a la Biblia. Si solo oyes el sermón y no vas a tu casa y buscas, nunca vas a entender. Muchas veces yo escuchaba a mi pastor decir cosas que yo no entendía. Pregúntame cuántas veces le fui a reclamar o cuántas veces le fui a preguntar. 0. ¿Sabes qué hacía? Me encerraba en mi cuarto y me ponía en ayuno de oración, agarraba la Biblia y una pluma y un papel y decía, Señor, revélame lo que le revelaste a mi pastor. No salgo de aquí hasta que tú me reveles lo que le revelaste y que él predicó y que yo no entiendo. Líbreme Dios. Jamás me levanté para decir, ya el pastor está predicando rarezas. Y era un hombre muy profundo en la palabra, apóstol Efraín Avelar, mis respetos. Y yo me siento honrado que en muchos lugares que voy, las personas me dicen, yo cierro mis ojos y parece que estoy oyendo al apóstol Efraín, porque me impregnó con su esencia. 50 años detrás de él, cargándole la Biblia, manejándole el carro, durmiendo con él en el hotel, buscando un cuarto mejor para él, siempre honrándolo. Predicadores en plataformas internacionales, los dos invitados. Yo ahí me bajaba y me hacía su escudero, mi padre, y lo atendía y le decía, deme su bolsa. Y el ujier asignado decía, no, la bolsa, a mí me toca la bolsa del pastor. Tú no te metas porque este es asunto de familia, le decía yo.
Yo antes de soltar la bolsa, a Víctor no le pregunto porque ya lo conozco, pero antes de soltar la bolsa yo les pregunto, y lo hago en serio, y les digo: ¿tú diezmas? ¿Por qué? Porque si le roban a Dios, me van a clavar lo que tengo en la bolsa. Me lo van a robar. Ay, perdón, se me salió. Me dice mi esposa: cuando digo esas palabras, ya se te salió lo cualquiera. ¿Cuál de todos los relojes tengo que ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6 relojes ahí atrás. ¿Cuál miro? Y aquí tengo otro. No, ya me se la ganaron allá. Y en ese reloj tengo 159 minutos. Ah, no, perdón, tiene 2 puntos en medio. No lo habías escuchado, ¿verdad? Es que me quité los lentes y de lejos me falla un poquito. Y dije: wow, ahorita me quedan 113 con 8 segundos. Ay, no, tiene 2 puntos. Oh. Pero nosotros hacemos conversiones raras. ¿No es cierto? Que para el hombre son ridículas y son locura. Porque dice que este evangelio, para los que no conocen, es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Porque entendemos. Entonces, si yo ya recibí el sello de Dios en mi vida, soy propiedad de Él. Y cuando dice Timoteo: conoce el Señor a los que son suyos, Él está viendo el sello de la sangre, el sello del Espíritu, está viendo su eternidad en ti. Esas 3 cosas mira Dios para conocerte: el sello del Espíritu, la sangre que te lavó y la eternidad que nadie la tiene sino solo sus hijos. Y lo mira, dice: ese es mío. Pero luego dice: el que tiene ni un amor, que lo cuide. No sé, no es la canción, ¿verdad? Otro salmista, pero yo invento las canciones. No voy a pedir disculpas porque ya saben yo cómo soy. Yo toda la vida soy así. Mi esposa dice: yo no puedo ser como tú porque yo digo algo y pierdo el hilo. Y yo le digo: no tengas pena, porque yo cierro la puerta y nadie sale hasta que encuentren tu hilo. Entonces dice: el Señor conoce a los que son suyos, pero apártese de iniquidad aquel que invoca el nombre del Señor. No tengo tiempo para explicar, pero iniquidad no es lo mismo que pecado. Son 2 cosas diferentes. ¿Por qué? Porque si alguno fuere sorprendido en alguna falta, en algún pecado, dice Gálatas: los que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre, considerándose a sí mismos, no sea que a ellos también les pase. Puede haber un error, o aquí somos perfectos, porque el que dice que no peca se engaña y hace a Dios mentiroso. Él ya perdonó, pero como decimos en México, a veces la regamos. Metemos la pata, no la pata, sino las 4 patas. Y nos encontramos atascados en tremendos problemas por las cosas que nosotros decidimos. Pero iniquidad, le voy a decir brevemente: iniquidad es la constante práctica de la desobediencia con conocimiento de lo que está haciendo, con dureza del corazón para no arrepentirse. Eso es iniquidad. Y en la iglesia se sientan muchos inicuos, porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz de Cristo. ¿Y sabiste que en la iglesia hay un montón de incrédulos? Empecé diciendo, y voy a ir terminando con esto, me quedan 80 minutos, 8. A mí el pastor me dijo: agárrese el tiempo que sea. No, pero yo sé que usted me va a poner atención mientras esté cómodo donde está sentado. Ya cuando empiezan los hermanos, o quieren bailar o quieren que uno termine.
conoce a Dios. Entonces, cuidado con la iniquidad, porque se puede endurecer el corazón. Ahora, póngame la tercera nota. Voy rapidito, creo que no voy a tener tiempo de darle las 5 notas que escribí exclusivamente para acá. Tal vez se las leo rapidito, para que queden grabadas. ¿Cómo se sienten? ¿Están bien? ¿Ah? ¿Cómo se sienten? ¿Están bien? ¿Se quiere parar un ratito? A ver, párese y póngase las manos donde tuvo la cintura y échese una estiradita para un lado, así para adelante. Levante los bracitos, mueva la colita y se vuelve a sentar. Qué rico, ¿verdad? Un refrescamiento. Así fluye la sangre donde estaba un poquito atorado. Y entonces dice mi tercera nota: sabiendo que tenemos una nueva naturaleza, es necesario que demos inicio a un proceso de renovación que tiene como objetivo final llevarnos a una transformación paulatina que va a terminar con una transfiguración. Vamos a tener muchas transfiguraciones a lo largo de nuestra vida, pastor. Porque esa gloria, transfigurar quiere decir mostrar la gloria. Cambió la figura. Por eso es que a Felipe lo miraron como a Esteban, perdón, lo miraron como un ángel cuando lo estaban apedreando. Porque ahí el hombre se transfiguró. Algunos los tienen que apedrear para sacarle lo que tienen dentro. ¿En serio? Hay un fruto allá en Guatemala que se llama jocote. Ese lo bajan a palazos. Hay gente que es así y salen de una para caer en otra peor. Y no entienden, porque Dios no nos creó para el sufrimiento. Dios nos creó para ser transformados paulatinamente, cada día ser mejor. Páseme a la otra nota. El proceso de la renovación para la transformación. Renovación del griego anakainosis se refiere a un proceso de transformación completa en tu pensamiento. Aquí están tus problemas. Aquí no están tus problemas. Bueno, si ya te llenaste de amargura, fue porque tenías primero conflictos aquí. Y entonces se echan raíces de amargura, de dolor, y anda contaminando a otros. Es que en esa iglesia, es que ya vieron, ahora hasta al pastor le reciben ofrendas. Lo estoy defendiendo, mijo, ¿sabe para qué? Para que nos miremos a la salida y vamos a las noches. En parte hablamos y en parte profetizamos. Yo creo que ya estoy hablando portugués, ¿verdad? Es que ellos se ríen al mismo tiempo que todos. Estoy hablando en portugués también. Pero esto ocurre en el creyente a través de la obra del Espíritu Santo y de la palabra. Y eso tiene como resultado el ser rehecho para algo nuevo. No es una mejora de lo anterior, es algo nuevo. Pero para eso tú tienes que hacer algo que no lo va a hacer Dios. Algunos oran y dicen: despójame. No, Efesios 4:20. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que tiene el vicio de conformarse a los deseos carnales. Muchos no tienen problema con el diablo,
A mí me cae gordo que hay iglesias que para todo le echan la culpa al diablo, hermano. Y el diablo por allá en un rincón hace como el Chavo del Ocho. Solo yo, solo yo, solo yo. Porque no tiene nada que ver. Lo que te está fastidiando es que no te has despojado de los viejos vicios. Y el vicio puede ser temperamental, tener malas acciones, tener violencia. Un día invité a mi tía y a mi tío en Guatemala, que fue el mejor amigo de mi papá. Yo me quedé huérfano a los 17 años, así que no tuve la oportunidad de conocer bien a mi papá. Y los invité a comer para que ellos me hablaran de mi papá. Y a través del testimonio de ellos y de mi mamá, poder conocer más a mi papá. Esto sucedió el año pasado, ¿verdad, mi amor? Y me empezaron a contar, no todo lo que me dijeron fue agradable. Y hubo algo que pregunté y mi tía y mi mamá se miraron y mi mamá me dijo: eso no te lo vamos a contestar. Me dejaron en puntos suspensivos, me dejaron en alerta. No entendí, no comprendí, pero dijo: lo que pasó fue que entre las travesuras de los niños y las maldades de los viejos le hicieron mucho daño a tu papá. Que mi papá era el único hombre hijo de mi abuelo. Era el heredero de todo, y eso es lo que mi abuelo quería. Pero cuando se trata de herencias, dijo el Señor: ¿quién me ha puesto a mí por partidor de herencias? Tengan cuidado porque somos muy unidos, pero cuando ya viene la herencia, o me das mi parte o te mando matar. Hay gente que lo ha hecho. ¿Y sabe por qué? Porque mi abuelo tenía una mentalidad tribal y vivíamos en la misma casa, las hermanas y mi papá y 17 primos, con mi abuelo y con mi abuela. Era una vecindad. Una vecindad. Yo en un tiempo pretendí hacer lo mismo, pero después reaccioné y dije: eso no es correcto, porque cada hijo tiene que desarrollar su propia vida de acuerdo a su pensamiento. Siémbreles el pensamiento cuando son niños, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. De tal manera que tenemos que despojarnos del viejo hombre, los deseos engañosos, verso 23, y renovar el espíritu de la mente. Me despojo, me renuevo, me visto del hombre nuevo que fue creado en justicia y santidad de la verdad. Entonces empieza el proceso de transformación y de repente hay transfiguraciones. Cuando la gente se acerca y te dice: ¿pero qué tiene usted? Usted tiene algo que no me lo explico. Afectamos a gente. En un viaje a visitar las iglesias de España, le dije a uno de mis hijos: llévame a comer al mejor restaurante que hay aquí en Madrid. Y abrió los ojotes. Le dije: quiero el mejor, el más lujoso. Y abrió los ojotes. Y yo le dije: pero yo voy a pagar. Entonces ya se relajó. Estaba nervioso porque pagar. Yo dije: no, yo pago. Yo ya no tengo problema. Yo no miro el menú del lado derecho, yo lo miro del lado izquierdo. Porque si soy hijo de Dios, ¿para qué voy a andar con pichicaterías? Es que ya le subieron $5 al pollo, mejor ya no, deme solo la tortilla. Caramba. Y después: soy hijo del rey. Entonces entré, así como siempre, a mí me gusta desde niño estar bien, toda la vida. Bueno, cuando dejé de ser pandillero. Yo era el pandillero más hipócrita de toda la ciudad, porque siempre andaba arreglado, con el pelo bien. En ese tiempo estaba ya decayendo el movimiento hippie, pero todavía andaban algunos medio hippies.
Y yo llegaba a las casas, ¿le da permiso a fulano que se vaya con usted? Oh, sí, joven, con usted, a donde quiera. Y no sabían que yo era el jefe de la pandilla. Entregaban a sus hijos en las fauces del león. Claro, no éramos tan malvados como lo son ahora, pues. No, hacíamos travesuras, pero no maldades. Entonces, entramos a un restaurante, precioso el restaurante. Yo entré como que era el dueño, así como entro a todos lados y a donde voy, aunque no lleve un peso entre la bolsa, entro como que soy el dueño. Sí, usted no dé sus lágrimas al desprecio. Y entro. Y ese día vino un mesero y muy bien trajeado, hasta con corbata de pajarito. Y nos fue a sentar en una mesa especial. Los cubiertos brillaban, los platos se miraban lindos. Y nos sentamos. Y de repente un señor desde la barra le hace señas al pastor que iba conmigo. Y el pastor me cuenta que le dijo: ¿quién es ese señor que viene contigo? Parece que es muy importante. ¿Quién es? Y entonces él le dijo: él es embajador. Yo soy embajador del reino de los cielos, ¿no? Él no mintió. Él dijo: yo soy embajador. Y entonces le dijo al pastor: dígale al señor embajador que todo lo que quiera corre por la casa. Ay, hermano, me pedí la botella más cara de vino que había. Ay, santo Dios. Eso lo puedo decir en Argentina, pero no aquí, ¿verdad? Ah, ya, estoy perdonado. Usted no tiene derecho, solo los apóstoles. Guatemalteco y argentino nada más, maduros, transformados. Primero transfigúrese y después tómese un vino. Y si no se transfigura, siga tomando agua para ver si se hace transparente. Híjole. Se me salió el guatemaltequismo, perdón. Se me acabó el tiempo. La última nota, póngala por favor. Para lograr todo lo anterior, como ya dijimos, necesitamos tres cosas: la gracia, el espíritu y la palabra. Si usted se mueve en esa dimensión de la gracia, que es la que le da lo que usted no merece, viene del griego chara, que quiere decir regalo inmerecido. Así es que ya no diga: ay, es que yo soy un pobre venadito que anda en la serranía, o soy un pobre pecador. No. Usted diga: yo soy un hijo de Dios redimido. Ya no diga: ay, yo soy un pecador arrepentido. No, usted es un hijo de Dios redimido. Y así díganlo, porque como te veo te trato. Viva en la gracia, viva por el Espíritu y aplique la palabra de Dios. Y todo eso nos va a llevar a formar un carácter probado. Le voy a leer el último verso. Romanos capítulo 5, verso 1. Aquí tendría para darle otro sermón de otra hora, solo en estos pasajes, en estos versos. Pero yo quiero oír al pastor. Necesito oír esa palabra en portugués. ¡Ah! Aleluya. Ya ponte serio, Víctor, por favor, hombre. Romanos capítulo 5, versículo 1. Yo nada más digo, usted es el que se ríe. Ahorita los tengo bien distendidos, ¿verdad? Pues ahorita les voy a dar el garrotazo. Porque me dijo el Señor, a mí me dijo el Señor: los vas a hacer reír, pero después los vas a hacer llorar. Y aquí les va el garrote. Romanos capítulo 5, versículo 1. La pastora Ana dijo: es que yo doy así. Dije yo: no, ya estoy acostumbrado, tengo una a la par que da así, que da así. Que mejor quítate de enfrente, si no eres hombre muerto.
Ay, de mí si no le doy tiempo antes de que yo predico. Romanos capítulo 5, verso 1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también tenemos entrada a esta gracia en la cual estamos firmes. Pero mire, esta parte la quisieran borrar algunos. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Oh, qué lindo, ¿verdad? ¿O no es eso lindo? Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La traducción de paciencia del griego quiere decir avanzar en medio de gran adversidad. ¿Cuántos de ustedes han pedido paciencia? ¿Sí? Pues aguántese las pedradas, porque usted está pidiendo que lo apedreen cuando pide paciencia, que las cosas se pongan difíciles, para que usted demuestre que va a avanzar. Pero luego dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, ¿qué dice? Carácter probado. Y el carácter probado, esperanza. Cuando tú pierdes la esperanza por cualquier cosa, quiere decir que te falta carácter. Cuando te golpea alguna adversidad o ves algo en la iglesia que no te gusta, empieza a ir acercarse, es porque te falta carácter. Sencillo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Vamos a orar. Póngase de pie. Wow. Yo sé que Dios nos ha estado hablando desde ayer en la noche en una sola línea. Es que Dios me dio mucha gracia porque me pusieron a predicar después del almuerzo. Y a esa hora, hermano, a Pablo se le durmió un tico, a uno se le duermen todos. Padre, te damos gracias porque entendemos que la transformación para llegar a la transfiguración es un proceso. Levanta tus manos al cielo y dile: Señor, yo me quiero despojar del viejo hombre. Quiero dejar los vicios de la vida anterior. Tal vez no eres bebedor, tal vez no eres fumador, pero tienes otro tipo de vicios que necesitas dejar. Malas costumbres, malas maneras, malas formas de hablar, tratando a tus hijos de la manera incorrecta, despreciando a tu esposa. Porque hay gente que destruye, gracias apóstol, que destruye todo lo que toca. Dile: Señor, yo me quiero despojar delante de ti. Empieza a hablarme al corazón en la medida que conozco tu palabra, para que mis ojos sean abiertos y yo sepa de qué me tengo que despojar para poder vestirme del nuevo hombre que fue creado en justicia y santidad de la verdad. Gracias, Padre, porque es tiempo de transformación para transfiguración. Aleluya. Cuando leí el tema, me saltó el corazón, porque tengo un mes en la iglesia hablando de transformación. Y este tema no lo he dado en la iglesia porque hasta ayer en la mañana me lo dio el Señor. Ahí acostadito en mi cama lo escribí. Y le dije a mi esposa: voy a ir a orar. Y cuando llegué a la cama dije: se ve sabrosa, me voy a echar una recostadita. Y cuando me recosté, el Espíritu Santo me empezó a hablar. Entonces agarré la computadora y salió todo lo que ya le dije, más todo lo que salió de aquí. Que Dios los bendiga a todos.